Imagínense ser la figura más adorada de su país. O sea, caminar por la calle y de plano detener el tráfico. Ujú, una locura. Pero luego cruzan una frontera. Entran a un estudio de grabación y automáticamente los obligan a ponerse un sombrero sucio, bajar la mirada y jugar al bandido genérico de fondo. Sí, el villano de relleno. Exacto. Y esa fue la esquizofrenia real, este choque brutal que vivieron los primeros actores mexicanos al intentar conquistar Hollywood. Y pues en los archivos que vamos a desmenuzar hoy, hay una figura que entendió esta trampa desde el primer segundo. ¿María Félix? María Félix, claro. Ella vio esa maquinaria de los grandes estudios, vio literal las migajas que le ofrecían a los talentos del sur de la frontera y simplemente dijo no. Dijo, gracias, pero no. Ajá. Ella supo que su dignidad y su ambición eran, pues, demasiado grandes para caber en una caricatura. Se negó por completo a usar la máscara que la industria quería imponerle. Y esa negativa de María Félix define el tono de toda una era, estoy seguro. Porque digo, al realizar los documentos y los testimonios de la época, queda clarísimo que el Hollywood de principios del siglo XX, o sea, no operaba como un espacio para descubrir el arte puro. ¡Para nada! Era una fábrica de identidades prefabricadas. El sistema de estudios funcionaba bajo métricas raciales y estéticas muy rígidas. Ellos decidían de antemano quién podía ser el héroe luminoso y quién estaba condenado a ser la sombra. O el villano, claro. Exacto. O sea, no importaba tu trayectoria previa, la industria dictaba tu identidad visual y punto. Y por eso el objetivo de nuestra charla hoy, de este clavado profundo, es seguir el rastro de esos pioneros que sí decidieron cruzar la línea desde la era del cine mudo. Ajá. Vamos a explorar, pues, las distintas caras de esta moneda. Porque hay historias de triunfos masivos que rompieron taquillas globales, Sí. pero también hay relatos trágicos de talentos devorados por esta trituradora de estereotipos. Pero sobre todo vamos a ver cómo esta migración de talento, este ir y venir constante, terminó siendo el manual de instrucciones secreto para construir la época de oro del cine en México. Totalmente, y yo creo que el punto de partida natural para entender esta dinámica es, pues, retroceder a la era del cine mudo, a la década de los 20. Ujú. En ese momento, la tecnología cinematográfica tenía una limitación que resultó ser una ventaja enorme para los actores extranjeros. O sea, la ausencia de sonido. Que significaba la ausencia de acentos, claro. Exactamente. La única métrica de valor era la fisonomía. Si la cámara te amaba y tus facciones encajaban en lo que el público estadounidense consideraba atractivo, ya tenías la mitad del camino recorrido. Tal cual. Y las fuentes nos arrojan dos historias fascinantes que ilustran esta lotería genética a la perfección. A ver, Primero está Ramón Navarro, cuyo nombre real era José Ramón Gil Samaniego. Este joven que huye de la Revolución Mexicana llega a Estados Unidos y empieza literal limpiando mesas. sí, acomodando sillas, lavando platos. Ajá, pero traía consigo una belleza pues casi escultórica y un carisma abrumador. Oye, y el ascenso de Navarro ocurre por una combinación de sus atributos físicos y, bueno, el momento histórico del mercado, ¿no? Exacto. En 1926, Rodolfo Valentino muere trágicamente. Oye, y deja a la industria desesperada por encontrar un nuevo Latin lover. Alguien que ocupara ese vacío. Sí, necesitaban a alguien que proyectara este exotismo refinado, un galán que fuera apasionado pero inofensivo para la audiencia blanca estadounidense. Y la Metro-Goldwyn-Mayer encuentra en Navarro el lienzo perfecto. Lo elevan al estatus de superestrella absoluta con Ben-Hur en 1925, ¿verdad? Así es. Y la falta de sonido le permitía interpretar a un príncipe judío, a un aristócrata europeo o a un héroe de acción, sin que su origen geográfico lo delatara. Pero, a ver, en el extremo opuesto del espectro físico de esa época tenemos a Emilio el Indio Fernández. Claro. Él también llega a Los Ángeles huyendo por motivos políticos en los años 20. Pero su experiencia es, pues, el reverso oscuro de la de Navarro. Completamente. O sea, mientras Emilio trabaja en la construcción, literal picando piedra para sobrevivir, su físico cuenta una historia muy distinta para los directores de casting. Sí, él no tenía el rostro de porcelana de un galán europeo. Exacto. Su porte era recio, con facciones profundamente indígenas. La industria lo vio y le asignó su caja inmediatamente. O sea,
Extra de campesino, soldado revolucionario o indio salvaje. Y esa dualidad te muestra cómo el cine mudo, o sea, aunque te perdonaba el idioma, ya funcionaba bajo un sistema de castas visuales muy agresivo. Ujú. Navarro podía ser el centro del cartel porque su piel y sus facciones pasaban la prueba del estándar eurocéntrico, mientras que Fernández era utilizado pues como decoración étnica, ¿no? Para darle color local a las escenas. Sí. O sea, el sistema te asignaba un valor en la pirámide de producción exclusivamente por cómo la luz rebotaba en tus pómulos. Básicamente. Es que yo lo veo así. A ver, vamos a desempacar esto. Es como si Hollywood en los años 20 fuera un antro, un club exclusivísimo. Ajá. Te dejaban entrar por la puerta principal, te daban la mesa VIP y champaña gratis si te veías como el Latin lover refinado al estilo Navarro. Claro. Pero te mandaban sistemáticamente por la puerta de servicio, directo a la cocina, si tu físico encajaba en el estereotipo exótico de Emilio. Totalmente. O sea, en ambos casos, la industria era la que dictaba tu identidad, no tu talento. El talento pasaba a un segundo plano. Exacto. Y ese antro, siguiendo con tu analogía, estaba a punto de instalar un detector de metales infranqueable. Uy, el micrófono. El micrófono. La transición al cine sonoro a finales de la década de los 20 destruyó la ilusión de universalidad por completo. Sí, cañón. O sea, el sonido obligó a los actores a hablar, y al hablar, pues revelaron su geografía. El micrófono no solo capturaba la voz. Te delataba el origen. Exactamente. Lo cual derrumbó imperios enteros, de la noche a la mañana. Y aquí los documentos nos presentan el caso de Dolores del Río, que es, casi una tragedia griega. Uf, sí. Hablamos de una mujer que venía de la aristocracia de Durango, que literal lo pierde todo en la revolución. Es llevada por Edwin Carway a Hollywood y se vuelve la musa suprema del cine mudo. Era una deidad intocable en la pantalla. Intocable. Hasta que se encienden los equipos de grabación de audio. Ay, claro. El acento marcado de Dolores del Río rompió la fantasía que el público estadounidense tenía sobre ella. Ya no podía interpretar a condesas rusas o princesas francesas. Porque la voz no checaba con la imagen que querían. Empezaron a rebajarla a papeles que la despojaban de toda dignidad actoral. Le ofrecían personajes súper planos, estereotipados. Ajá. Y eso la llevó a tomar una decisión clave. En 1943 liquida su carrera en Estados Unidos y se vuelve a México. Pero, a ver, espera. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Dime. Porque en las notas nos ponen el contraste inmediato con Lupe Vélez. Ella llega a Hollywood en 1927, ya traía un inglés aprendido en Texas. Sí, muy distinto a Dolores. Y cuando estalla la revolución del sonido, Lupe hace exactamente lo contrario a Dolores. Ella no hace las maletas. No, se queda. Se queda y se convierte en The Mexican Spitfire. Protagoniza toda una franquicia de comedias donde su temperamento y su acento súper exagerado eran el sello principal. Sí. O sí aceptaba roles de sirvienta o de mexicana que apenas hablaba inglés. A simple vista parece que Dolores tomó la decisión honorable al irse y Lupe se conformó con las migajas. Ajá. Pero yo me pregunto, ¿no podríamos ver a Lupe Vélez como una estratega brillante? ¿Cómo así? Pues, ¿acaso no fue una pionera en apropiarse del estereotipo para monetizarlo dentro de un sistema que de otro modo la habría rechazado? ¡Wow! Sí, ese es un análisis mucho más justo, creo yo, de lo que estaba sucediendo. O sea, Lupe Vélez descifró el algoritmo de Hollywood antes de que existiera la palabra. Exacto. Ella se dio cuenta de que el sistema sonoro nunca le iba a dar un papel dramático profundo por culpa de su pronunciación. Así que hiperbolizó el defecto hasta convertirlo en una marca registrada. Lo hizo suyo. Ajá. Entre los años 30 y 40, generó una inmensa riqueza monetizando la misma caricatura que habría destruido a otras actrices. ¡Qué audacia! Y esto nos muestra que ambas respuestas ante este rechazo sistémico son válidas, ¿no? La preservación de la integridad artística frente a la supervivencia y adaptación comercial en plena meca del cine. Es fascinante cómo la industria dividió a las mujeres en estas dos rutas. O eras la musa intocable o la caricatura explosiva. Sí. Pero para los hombres mexicanos de los años 40 y 50, Hollywood tenía una caja completamente distinta. Una impulsada por la obsesión febril del público estadounidense con un solo género. Ah, los westerns. Los westerns, claro. Sí, la maquinaria de los westerns necesitaba combustible constante.
Las producciones del viejo oeste se filmaban a un ritmo industrial y requerían un ejército interminable de villanos, bandidos y figuras de autoridad corruptas. Para que el héroe blanco tuviera a quien dispararle, obvio. Exactamente. Y es en ese nicho increíblemente lucrativo, pero creativamente súper limitante, donde se instaló toda una generación de actores mexicanos. Y vaya generación. Los nombres que tenemos en nuestras fuentes están cañones. Está el caso alucinante de Pedro Armendáriz. ¿Qué personaje? Este hombre no solo actuaba, era ingeniero aeronáutico, criado y educado en Texas. O sea, hablaba un inglés impecable y tenía una formación bicultural perfecta. Sí. Y gracias a eso logró hacer 23 películas extranjeras. Trabajó con John Ford en joyas como The Fugitive y llegó hasta la franquicia de James Bond en From Russia with Love. Los roles de forajido. Ajá. Por ejemplo, Miguel Inclán. Él tenía unas facciones tan imponentes que John Ford lo mandó llamar específicamente para interpretar al líder apache Cochise en Fort Apache, o a Jerónimo en Indian Uprising. ¡Órale! O Carlos López Moctezuma y Rodolfo Acosta, ambos en The Treasure of the Sierra Madre de John Huston. Acosta quedó prácticamente encasillado como el bandido rudo fronterizo y Moctezuma como el militar estereotipado. Y José Chávez Stroh, que era el forajido indispensable por sus facciones duras, apareciendo en The Magnificent Seven. Sí, infalible. O sea, básicamente, estos gigantes llevaban una doble vida al estilo de un superhéroe, pero al revés. A ver, explícate. Pues digo, de lunes a viernes eran los bandidos más temibles o los villanos en las producciones de Los Ángeles. Ajá. Y los fines de semana cruzaban la frontera para ser los galanes, los héroes indiscutibles y los actores de carácter más respetados de México. Qué buena analogía. Y es que el concepto de la doble vida es central para entender esto. O sea, a pesar de las limitaciones, estos actores lograron un reconocimiento inusual en Estados Unidos. Sí. Y utilizaban ese estatus y esos salarios en dólares para mantener y elevar su perfil en el cine de autor mexicano. O sea, Hollywood subsidiaba el prestigio del cine en México. Claro, pero eso nos lleva al siguiente muro de contención. Hacer de villano rudo de pocas palabras en un western requiere presencia física. Sí, Orte. Pero, ¿qué pasaba cuando el rol requería transmitir humor sutil o una complejidad emocional profunda actuando en una segunda lengua? Ahí el choque cultural es brutal. Y nadie ejemplifica mejor esta barrera invisible del idioma que Mario Moreno, Cantinflas. El caso de Cantinflas es el ejemplo perfecto de por qué la comedia no es fácilmente exportable. Cuando él llega a Hollywood, ya es un fenómeno. Sí. Participa en La Vuelta al Mundo en 80 días y es un éxito rotundo internacional. Gana 5 premios Oscar la película y a él le dan el Globo de Oro como mejor actor de comedia. Todo indicaba que la había armado en grande. Exacto. Y de pronto, el estrepitoso fracaso de Pepe. ¡Uy, sí! Y no fue por falta de talento. Fue un problema de lingüística. El humor de Cantinflas dependía de los juegos de palabras propios del español, de la idiosincrasia lingüística de México. El famoso cantinflear. Exactamente. Al tratar de pasarlo al inglés, simplemente no se pudo traducir. Él mismo admitió por ahí de 1992 que el idioma fue su mayor obstáculo. El público gringo no entendía el ritmo del chiste. Es que yo creo que esto significa algo muy profundo en el panorama general. Pareciera que el drama y la complejidad emocional son lenguajes universales. Ajá. Porque, a ver, al mismo tiempo tenemos el triunfo silencioso de Katy Jurado, conocida allá como Katy. Ah, claro, Katy. Ella en los 50s y 60s se alejó de los clichés. Interpretó mujeres con identidad propia. O sea, participó en westerns clásicos como High Noon o Broken Lands, por la que, ojo, fue la primera mujer latina nominada al Oscar. ¡Wow! Y ganó el Globo de Oro en 1952. Actuó con Elvis Presley. Lo que logró Katy, este impacto visual y dramático, rompió paradigmas. Totalmente. Entonces la reflexión aquí es, el drama viaja sin problemas, pero el humor es la verdadera barrera de seguridad de una cultura. Una frontera casi imposible de cruzar sin perder el alma en la traducción. Es una gran forma de verlo. El drama es primario. La forma en que Jurado sostenía la mirada, o sus silencios, eso atraviesa el lenguaje. El dolor o la dignidad no requieren subtítulos. Exacto. Y demostró que una mujer mexicana podía anclar emocionalmente una película sin recurrir a los arquetipos. Pero bueno,
Hay que ver el panorama completo. Sí, porque esto no es solo una historia de rechazos o encasillamientos. Para nada. Todo este paso, esta experiencia agridulce en Hollywood, se convirtió en la semilla, en la chispa que encendió la maquinaria del cine sonoro en México. Literal, se robaron la receta. Sí, fue una experiencia de aprendizaje brutal. Las fuentes nos hablan de Andrea Palma, por ejemplo. En los 20s ella estaba en Los Ángeles trabajando como modista y extra. Sí, sobreviviendo. Ajá, pero observaba todo. Regresó a México y se convirtió en la primera gran diva del cine sonoro mexicano con La Mujer del Puerto, en 1934. ¿Y qué me dices de Lupita Tovar? O sea, la llevan a Hollywood con gastos pagados por Fox Sí, y filma la versión hispana de Drácula, de La Voluntad del Muerto, usando los mismos sets en la noche. O sea, aprendió a hacer cine de grandes ligas. ajá. Y con esa experiencia regresa y protagoniza Santa en 1932, que es la primera cinta sonora de México. Es que es increíble. Y Arturo de Córdoba hace lo mismo. Regresa a México para consolidarse como el gran galán indiscutible. Pero el regreso más triunfal, el que amarra todo, es el de Emilio Fernández. El Indio Fernández, ya como director. Exacto. Él invita a Dolores del Río de vuelta a México y ya aplicando las técnicas aprendidas en Estados Unidos, contacta a gigantes como John Ford y al fotógrafo Greg Toland, Sí, el de Ciudadano Kane. el mismísimo. Y junto a Dolores crean clásicos mundiales como Flor Silvestre y María Candelaria, que hasta se llevó la Palma de Oro en Cannes. O sea, la época de oro no fue un fenómeno aislado, fue una evolución técnica directa de su paso por Hollywood. Yo estoy asombrada. O sea, es fascinante. Es como si Hollywood hubiera funcionado como la escuela de posgrado más dura del mundo. Totalmente. Aprendieron la técnica de iluminación, de producción, vieron las limitaciones del sistema y dijeron, bueno, gracias por las clases, nos llevamos nuestros apuntes para construir nuestra propia industria donde nosotros escribimos las reglas y somos los héroes. Exactamente. Es una danza constante entre la supervivencia económica, el orgullo cultural y, pues, la transferencia de conocimiento cinematográfico. No fue un simple triunfo o fracaso. Para nada. Y esto, nos deja con un pensamiento muy provocativo para cerrar hoy. A ver, suéltalo. Si estos pioneros tuvieron que abandonar la meca del cine para encontrar verdadera dignidad creativa y construir una industria dorada en su propio país durante los años 40, pues nos deja una pregunta ineludible hoy en día. Con la globalización masiva del entretenimiento y las plataformas digitales, ¿sigue siendo necesario que un artista deba migrar y moldearse a un sistema extranjero para ser verdaderamente global? ¡Uy, qué fuerte! ¿O estamos finalmente entrando a una era donde es el resto del mundo el que debe aprender a leer los subtítulos de nuestras propias épocas de oro? ¡Wow! Es una pregunta espectacular y súper pertinente. Nos devuelve justo a esa necesidad de construir nuestro propio salón de baile en nuestros propios términos. Así es. A quienes nos escuchan, de verdad los invitamos a seguir explorando la historia y el legado de estas leyendas inmortales de la pantalla. Busquen sus películas, échenles un ojo. Gracias por acompañarnos en esta revisión, nos escuchamos a la próxima.